Contemplen el mapa de Europa. Si la historia de la humanidad fuera un antiguo pergamino, entonces Europa Central y Oriental sería el lugar donde ese texto ha sido reescrito con mayor frecuencia. Aquí las fronteras han sido borradas. Aquí las civilizaciones se han encontrado. Aquí la sangre se ha mezclado con la tierra tantas veces que el propio suelo se ha convertido en un archivo de las grandes migraciones. Y aquí, a la sombra de los majestuosos Cárpatos, encontramos uno de los misterios más intrigantes del viejo mundo. De un lado se alza este invisible bastión de la antigüedad. Un pueblo cuyo mito histórico está profundamente arraigado en el pasado. Se llaman a sí mismos una isla latina en medio de un infinito mar eslavo. Su historia oficial afirma que son descendientes directos de los orgullosos dacios y de los invencibles legionarios romanos que permanecieron en esta tierra hace 2000 años. Su idioma suena como un eco lejano de la antigua Roma, y su orgullo nacional está construido sobre la idea de una continuidad ininterrumpida con el mayor imperio de la antigüedad. Del otro lado están los húngaros. Una auténtica anomalía lingüística. Un meteorito que cayó justo en el centro del continente europeo. Sus antepasados fueron los magiares. Rápidos jinetes que llegaron desde las frías estepas lejanas al pie de los grises Urales. Su idioma casi no tiene relación con las lenguas de sus vecinos. Es complejo y único. Su memoria histórica está impregnada del espíritu de los pueblos nómadas libres que se transformaron en un poderoso reino que protegió a Europa de las invasiones del Este. Durante siglos estos dos pueblos han vivido uno al lado del otro. Durante siglos han compartido la misma tierra. Han trabajado los mismos valles. Han bebido agua de los mismos ríos. Y durante siglos la historiografía oficial, la política y los libros escolares dibujaron la imagen de dos mundos completamente ajenos entre sí. Nos enseñaron que eran rivales históricos clásicos. Vecinos bajo constante tensión. Nos dijeron que estaban separados por un abismo cultural, lingüístico y mental imposible de superar. Que lo único que los unía era una larga y a menudo sangrienta historia de disputas territoriales. Pero ¿qué pasaría si el idioma fuera el engañador más ingenioso de la historia de la humanidad? ¿Y si las polvorientas páginas de las antiguas crónicas solo nos hablaran del dialecto que hablaban las élites y los nobles, pero guardaran silencio sobre la sangre que corría por las venas de los campesinos, artesanos y soldados? Hoy investigamos un caso que amenaza con poner patas arriba la imagen del mundo para millones de personas. Vamos a hacer preguntas que resultan extremadamente incómodas en los despachos académicos y en las tribunas políticas. ¿Y si miramos más allá de los trajes nacionales y de las ambiciones políticas? ¿Qué pasaría si el lenguaje imparcial de los nucleótidos, escrito en cada célula de nuestro cuerpo, nos revelara algo impactante? ¿Y si estos rivales históricos, que hablan lenguas completamente diferentes y sitúan sus orígenes en extremos opuestos del mundo, en realidad fueran los parientes de sangre más cercanos? ¿Podrían los húngaros ser genéticamente más cercanos a los rumanos que a sus propios hermanos fino-úgricos de las orillas del Volga? ¿Podrían los rumanos llevar en sus genes a aquellos nómadas de las estepas de quienes, según creen, las montañas los protegieron durante siglos? ¿Y cómo es posible que el gran comandante János Hunyadi sea un héroe nacional para los húngaros y, al mismo tiempo, los rumanos lo veneren como Iancu de Hunedoara? Esta investigación irá mucho más allá de las fronteras modernas. Seguiremos las grandes migraciones que cruzaron Eurasia. Someteremos a interrogatorio las versiones oficiales. Llamaremos a la arqueología y a la lingüística como testigos. Y finalmente daremos la palabra a la ciencia más precisa del pasado, la genética. Tenemos 2 horas. 2 horas para separar los mitos históricos de la realidad biológica. Al final de esta investigación presentaremos 2 pasaportes genéticos. Analizaremos el fondo genético de ambos pueblos hasta el último porcentaje. Y descubriremos la respuesta definitiva.
¿Quiénes son realmente unos para otros los descendientes de los legionarios romanos y los jinetes de los Urales? Abróchense los cinturones. El caso queda abierto. Toda investigación seria comienza examinando las declaraciones oficiales. Antes de enviar a nuestros protagonistas al laboratorio para realizar pruebas, debemos escuchar sus propias versiones de los hechos y la manera en que explican su aparición en la historia. Ante nosotros se encuentran dos universos completamente diferentes que, por alguna razón casi milagrosa, terminaron registrados en la misma dirección. Primero, los rumanos. La versión oficial del origen del pueblo rumano es un drama épico de resistencia y continuidad. Se conoce como la teoría de la continuidad daco-romana. Según esta teoría, las bases de la nación se establecieron a comienzos del siglo II después de Cristo, cuando el emperador romano Trajano, tras duras guerras, conquistó a la orgullosa tribu de los dacios que habitaba en el territorio de los actuales Cárpatos. Entonces se produjo la fusión. Los dacios adoptaron la lengua latina y la cultura romana y se mezclaron con los colonos romanos. Así nació Dacia, una próspera provincia del Imperio Romano. Pero en el año 271, bajo la presión de los pueblos bárbaros, el Imperio Romano se vio obligado a retirarse al sur del Danubio. Las legiones se marcharon. La administración fue evacuada. Y aquí comienza la afirmación principal de la historiografía rumana. La gente permaneció. La población romanizada se retiró a los inaccesibles Cárpatos, se ocultó en los densos bosques y adoptó un modo de vida pastoral. Durante siglos sobre ellos pasaron las devastadoras olas de las grandes migraciones, godos, hunos, ávaros y eslavos. Pero esa isla latina sobrevivió. Conservó su lengua y, siglos más tarde, al descender de las montañas, dio origen a los principados de Valaquia y Moldavia. Segundo, los húngaros. Su historia oficial parece una fascinante novela de aventuras sobre pueblos nómadas. Según la versión más aceptada, la patria de los húngaros se encontraba a unos 1000 kilómetros del Danubio, en las estepas forestales cerca de los Urales y de Siberia Occidental. Como pueblo perteneciente al grupo lingüístico fino-úgrico, se separaron de sus parientes del bosque, aprendieron el arte de montar a caballo y se integraron en el gran mundo nómada. Su viaje hacia el oeste duró siglos. Bajo el liderazgo del semilegendario príncipe Árpád, en el año 895 de nuestra era, las hordas de jinetes húngaros cruzaron los Cárpatos. Este acontecimiento se conoce como el hallazgo de la patria. Ocuparon la llanura panónica, sometieron o asimilaron a diversas tribus eslavas y ávaras y finalmente adoptaron el catolicismo, transformándose de un temido pueblo de las estepas en un poderoso bastión de la Europa cristiana. A primera vista parecen dos historias claras. Pero cuando las colocamos una sobre otra, la cronología empieza a resquebrajarse. Y la piedra principal de discordia resulta ser Transilvania. Los rumanos dicen, cuando ustedes llegaron, nosotros ya estábamos aquí. Los húngaros responden, cuando llegamos, esta tierra estaba casi vacía. La investigación se encuentra en un callejón sin salida. En toda investigación histórica existe una zona ciega. En este caso es el periodo entre el siglo II y el siglo X después de Cristo. Son los siglos oscuros de la cuenca de los Cárpatos. Una época en la que las fuentes escritas guardan silencio y los pueblos se mueven en completo caos. Aquí surgen las principales contradicciones. Si la población romanizada realmente vivió de manera continua en los Cárpatos después de la retirada romana, ¿por qué los cronistas casi no la mencionan hasta el siglo IX? ¿Cómo puede un pueblo entero permanecer invisible durante casi un milenio? Por otro lado, los rumanos se consideran descendientes de los romanos. Pero ¿por qué los primeros estados rumanos fueron fundados por élites con un evidente origen estepario túrquico? ¿Cómo terminaron los cumanos y los pechenegos entrelazados en la formación del Estado rumano? La fuente húngara más antigua, Las hazañas de los húngaros, escrita a finales del siglo X,
afirma que cuando los magiares llegaron a Transilvania ya encontraron allí a los valacos. Los historiadores rumanos consideran esto una prueba de su teoría. Los historiadores húngaros responden que el autor simplemente proyectó las realidades de su tiempo hacia el pasado. La ciencia clásica propone tres teorías principales. La primera es la teoría de la coexistencia paralela. Ambos pueblos vivieron cerca, pero apenas se mezclaron. La segunda es la teoría migratoria. Según ella, los rumanos se formaron en los Balcanes y llegaron al norte mucho más tarde que los húngaros. La tercera es la teoría del dominio de la élite. Los húngaros eran pocos, impusieron su lengua, pero biológicamente se disolvieron en el mar de la población local. Pero la historia suele ser escrita por los vencedores. Las crónicas están llenas de errores. Los lingüistas pueden discutir durante siglos. Los arqueólogos encuentran vasijas, pero las vasijas no pueden hablar. Necesitamos un testigo que no pueda ser sobornado. Y ese testigo existe. Es la molécula del ADN. Comenzamos con las fuentes escritas y de inmediato nos encontramos con un problema. Los cronistas servían a los reyes. En los registros del siglo X los bizantinos mencionan a los valacos. Pero aquí aparece una paradoja. En muchos textos medievales esa palabra no designaba una nacionalidad, sino una profesión, un pastor nómada, independientemente del idioma que hablara.